Bienvenido. Bueno, Paco es un buen ejemplo de emprendedor. Seguramente le conocéis, dos palabras. Dos. Fantástico. Yo creo que tiene un recorrido largo de formarse en sitios interesantes. Yo creo que Mugaritz, el Bulli, yo creo que ha pasado por Madrid, en Bocairent, consiguió una estrella Michelin. Pero él está aquí también porque, siendo un cocinero inquieto, con una trayectoria larga de comprometerse en proyectos, ¿no?, y arrancarlos y consolidarlos, pues yo creo que Noor, pronunciándolo bien, sería Nur, ¿verdad, Paco? Sí, Nur. Está bien. Es un proyecto bien interesante, ¿no? Un proyecto fruto de la investigación gastronómica, diría yo, profundizando en la cocina andalusí. En marzo puso en marcha su nuevo proyecto, su proyecto personal en su ciudad natal, en Córdoba. Y bueno, pues la idea es que él nos hable de esa experiencia emprendedora, ¿no? Esa experiencia emprendedora de construir un proyecto con una identidad, con una personalidad, con una investigación, con una aportación. Y bueno, yo nada más, darle las gracias por estar aquí este lunes por la mañana. Y nada, te escuchamos. Paco, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Veo que las elecciones no han afectado mucho. Estáis todos aquí después de la jornada de ayer. Bueno, ya me ha presentado un poco por encima José Mari, que es, aparte de director del Basque Culinary Center, como bien sabéis, una persona que hace mucho por la gastronomía, no solo aquí, sino por el mundo. Y bueno, yo me planteaba, ¿no?, antes, ¿no?, hablando un poco con ellos, si hace 15 años, 16 años que salí de casa, hubiera existido el Basque Culinary Center o el nivel de hostelería que hay a día de hoy en Andalucía, pues quizás no hubiera ido al País Vasco, o no sé, en mi etapa, igual es tirarnos piedras en nuestro propio tejado, pero ya que estamos en Andalucía, José Mari, hay un nivel muy alto, ¿no?, de gastronomía en Andalucía, ¿no? Antes de entrarnos en harina, ¿no?, o en materia, hablar de nuestra experiencia como emprendedor, me gustaría lanzar, ¿no?, ideas o pensamientos, ¿no?, que me van brotando en la cabeza constantemente, como seguro a muchos de vosotros. Un mensaje muy claro, ¿no?, y muy directo, ¿no?, que no hagamos, no sé si demagogia o no en Andalucía, pero sí el concepto de que ni antes la alta cocina era un 10 o era lo único o lo fantástico, ni ahora las tabernas ilustradas o la cocina tradicional es la bomba, ¿no? Yo creo que tiene que haber cabida para todo el mundo. Creo que lo mejor que hay es que haya diferentes propuestas, porque, como bien sabéis, no siempre nos apetece comernos cocina tradicional o cocina un poco más moderna, y yo creo que estamos en una etapa de riqueza cultural en nuestra autonomía, riqueza a nivel conocimiento que hemos ido adquiriendo tantos profesionales que hay en la comunidad, que han ido aportando durante muchos años y sufriéndola, el camino, que es largo y espinoso. Y yo creo que estamos en una etapa muy bonita, muy de reflexión y muy de valorarnos mucho lo que hacemos cada uno de nosotros, ya sea un salmorejo, un flamenquín, o un carín de piñones, un tomate nitro, o plato de Dani Carnero, o muchos otros colegas que hay aquí, ¿no? Dicho esto, arrancamos. No pensé que estoy pesimista, pero el lunes descanso y el lunes suelo estar un poco más de bajón, como es normal, como cada uno de muchos de los que estáis aquí. Bueno, el camino no ha sido nada fácil, ¿no? Tengo 35 años, mi padre, que es regenta un negocio en la ciudad de Córdoba de comidas para llevar. En los años 80, curiosamente, ya se cansó del modelo de alta cocina, un restaurante muy logrado y un restaurante que en aquel momento, lo disruptivo de los años 80 en la ciudad de Córdoba era traer, curiosamente, pescado vivo de la costa a una ciudad interior. En aquel momento, boom brutal, como conocéis, del churrasco o el caballo rojo, en aquel momento era el no va más, iba gente importantísima, y mi padre en aquel momento, final de los 70, principio de los 80, creyó en un proyecto que era Restaurante Óscar en su momento, y solo tuvo la idea
de traer chanquete vivo, pescado vivo y hacer muchas jornadas del mar en una ciudad interior como Córdoba. En aquel momento era, vamos, el no va más, el Dani García de allí, de la ciudad, pues, porque nos pongo un ejemplo, de la ciudad de Córdoba, ¿no? O el Dani Carnero, ¿no? Entonces, hostia, llega un momento de su vida que dice, ostras, no quiero esto, tengo hipoteca, tengo 4 hijos, y se lanza en algo que vio en Madrid, en la Plaza del Sol, que era un negocio de comidas para llevar al peso, y decide, con hipotecas, historias, para no dormir, pues emprender en un barrio, el barrio de la Fuensanta, que justo está Choco, que conocéis todos, de Quisco, y ahí el hombre empezó a vender flamenquines, San Jacobo, guisos, etc., etc., ¿no? ¿Cuándo me entra a mí el amor por la cocina, o la pasión, o la locura, ¿no? De cocinar a cambio de nada, ¿no? De cocinar por el cliente y a cocinar por la satisfacción, ¿no? Que te da, ¿no? Irte a casa después de hacer, no voy a hablar, se da por hecho, todos los que estamos a gran nivel, que sois todos los que estáis aquí, que echamos 16 horas 17, o sea, no voy a coger el discurso de que a ver quién horas echa más o tal, yo creo que ese discurso se acabó. O sea, si nos dedicamos a esto, significa que nos dedicamos a cuerpo y alma, ¿no? Y un momento de mi padre, que me veía un chaval frágil, en aquel momento, con 14, 15 años, hecho un chavalín, perdido, sin saber si quiero estudiar, si quiero trabajar, porque claro, los fines de semana en mi casa eran complicados, porque había que trabajar en el negocio familiar, pues bueno, cada fin de semana de todo el año había que trabajar. Y en aquel momento, mi padre, ¿no? Cocinero, vieja escuela, bueno, me retaba, ¿no? Con la mirada, me retaba mucho con la mirada, ¿no? Y bueno, oía, ¿no? Murmurar, ¿no? Con mi madre, decir, joder, este no sé qué va a hacer de su vida, este chaval, curra poco, no le apasiona o sea, nada, ni el fútbol, ni tal, ni el negocio familiar, algo habrá que hacer, ¿no? Y en aquel momento que yo sentí, no voy a decir desprecio, no, o sea, que no soy un maltratado para nada, todo lo contrario, pero sí que sentí ese desprecio, ¿no? De un padre hacia un hijo, ¿no? Profesionalmente hablando, fue el momento, ¿no? Con 14 años de ponerme mucho las pilas, meterme en la partida de pizzas, que se hacen a día de hoy también de manera artesana. Se rompió la máquina de hacerlas y bueno, en aquel momento, según mi padre, dice que vio ese interés, ¿no? o esa pasión. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, desde las administraciones públicas y demás, yo creo que es mejor motivar o hacer otros proyectos interesantes que realmente muchas veces ir con el látigo, ¿no? Bueno, el camino hacia la luz, en nuestro caso, ha sido muy complejo, muy complejo. Creo que hace unos meses estuve aquí iba contando en el mismo auditorio con la gente de gastromarketing, comentaba, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Muy difícil, tienes 30 años, te comes el mundo, con 29 conseguís una primera estrella Michelin después de muchos años trabajando en alta cocina, estás en un pueblo perdido de muy pocos habitantes y quieres ponerlo, lo pones de alguna manera sin quererlo, o sí, en el mapa. Y bueno, en aquel momento se nos plantea cerrar, ¿no? el restaurante por un tema de alquiler, de subida, y es un momento muy duro, ¿no? Porque crees que te comes el mundo, que tienes mucho conocimiento, que no te puede parar nada ni nadie, ¿no? Y en aquel momento, ¿no? Es la vida, ¿no? Misma, ¿no? La que te pone muchas veces en tu sitio, ¿no? Pero muchas veces hablo ya no en un restaurante de alta cocina, ya sea un bar, una taberna, un restaurante medio, ¿no? A lo que nos dedicamos esto es complejo y es difícil, ¿no? Ahora entraremos un poco más en materia de lo que ha sido este trayecto, ¿no? De que todo es muy difícil y no hay nada fácil, ¿no? Constantemente nos van entrando, nos van viniendo, como yo digo, cantos de sirena constantes, constantes en nuestro día a día, en la sociedad que tenemos a día de hoy, que algunos pueden ser muy buenos y otros no tan buenos, ¿no? Porque al final, no sé vosotros, pero constantemente vendo motos, gente que te dice qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, y yo creo que nosotros a día de hoy, después de 3 años atrás, en el momento que he decidido tomar las riendas de mi vida personal y profesionalmente, es el momento que cambias y el proyecto de NUR es mío, ¿no? Junto con mi equipo, ¿no? Pero es el momento en el que tus errores y tus aciertos son tuyos, ¿no? Y una vez que entiendes que tus aciertos y tus errores son tuyos, pues sinceramente vives mejor y tienes la tranquilidad de, ¿no? Bueno, ¿dónde no me he inspirado? Muchísimo, bebiendo de la ciudad. Después de todo este tiempo fuera, casi 15 años fuera de la ciudad de Córdoba,
no me planteaba venir a Córdoba, Andalucía tampoco, pensaba Madrid o Barcelona como destino después de Boquerente, ¿no? Pero en aquel momento necesitamos el calor familiar, el estar cerca de mi madre, de mi padre, de mis hermanas. Bueno, al final, en nuestro caso, he hablado de nuestro caso, de nuestra persona, tiene esa necesidad, ¿no?, humana, ¿no?, de decir, ostras, está muy bien el trabajo, está muy bien dedicarte en cuerpo y alma a, pero ostras, si tengo 10 minutos entre servicio a servicio y puedo tomar un café con mi madre o con mi padre charlar de cómo no van los números o quién ha ido hoy a comer al restaurante, ¿no?, pues yo creo que son esos pequeños placeres que han sido tantos años que no lo he tenido que para mí ha sido un 10, ¿no? Estudiamos la esencia de cada rincón de la ciudad. Después de 15 años fuera, como he dicho, veo Córdoba como si fuera un extranjero o un extraterrestre, ¿no? Que, ostras, y estos rincones y estos arcos que nunca le hemos dado importancia a la historia. Yo soy un desastre en el colegio por interés, he sido un mal estudiante. Investigando y viendo en algo que me interesaba, en algo de hacer y de recuperación a nivel andaluz y cordobés, decía, oye, ¿por qué no recuperamos nuestra cocina? Y dirán, ostras, nuestra cocina, depende con quién hables, te dirá, oye, pues si yo soy de una religión o de un pensamiento, pues mi cocina tirará más a otro, a un lado. Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿por qué no metemos una coctelera a las 8 o 10 culturas? Ahí voy al tema de la tematización. Es fundamental, si se hace un proyecto desde cero, el tematizar y de hacer algo que no exista, aparte de tener fe. Puedes tener mucha fe, puedes ser muy cabezón, eso está fantástico y es necesario, pero es fundamental el tener algo único, algo que no exista. Da igual que sea un asador de pollos, que es lo que hizo mi padre en su momento. En aquel momento, hace 30 años, en la ciudad de Córdoba no había un sitio que asara pollos ni hacía comidas para llevar. ¿Qué le hizo? Diferenciarse, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros con NUR después de 3 meses abierto? Nos hemos diferenciado con la oferta. Una vez que tú te diferencias y das algo diferente en el que hay un razonamiento y un argumento, y luego una cosa muy importante que ya a esta altura yo creo que sobra lo que voy a decir, pero bueno, hay que decirlo, que lo más importante está en la boca, no que si te lavo las manos antes de entrar al restaurante. Esto es una parte más del show o no show, depende cómo lo quieran mirar, pero esto es como todo y está demostrado. Tú vas a disfrutar más yendo al teatro, queriendo ver una obra de teatro, viendo una película en el cine, que yendo a un restaurante, ¿vale?, sin prejuicios. Si yo voy al restaurante Dani o de Carnero o García o Benito, voy con prejuicio, aunque me dé una tortilla frita impecable, es que me da igual lo que me dé, pues seguramente no me va a gustar. Me da igual que me coja la tortilla de la hostia viva, que me la enjarine de una manera con una harina de garbanzo especial o no, con un aceite de oliva virgen extra, que admita una temperatura perfecta, que no le dé gusto a la hortiguilla. Joder, ya, pero si voy de, bueno, a ver qué me va a sacar hoy. Y entra mucho el tema experiencial, entra muchísimo, la experiencia es fundamental para nuestro tipo de restaurante. Una vez que estamos estudiando, estamos catalogando con historiadores, documentalistas, arqueólogos, ahora tenemos a 3 traductoras que empiezan en julio de árabe, que estamos felices para empezar temporada de año 1, que sería 2017, estamos planteando siglo XI, siglo XII, damos un salto más y seguramente nos iremos al reino de Taifas, la cocina que se hacía en aquel momento. Volviendo al origen, fundamental, mi padre no creía en mí, tú eres un desgraciado, echas un montón de horas, no ganas pasta, y dices, bueno, pero a ver, que cada uno, ¿no? Tú tienes una casa súper bien, un coche súper bien, y yo, bueno, hago lo que puedo. Ya, pero ¿qué edad tienes? Ya tienes 32 años, ¿qué has hecho en tu vida profesional? Y digo, joder, ¿qué he hecho? Pues solo he currado, desde que he salido de casa, solo está trabajando como un negro. Bueno, convences a tu padre para, oye, este espacio que teníais, ¿qué vais a hacer o qué no? Oye, pues mira, tal, puedes montar tu restaurante. Córdoba, ciudad de los califas, problemas. Hacemos agujero en el suelo, ostras, espérate, que tiene que venir la comisión, qué fantástico esto, cuidado, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Que mi concepto en la cabeza era abrir mañana, no que vengan un grupo de arqueología a ver si hay un resto y tal. Entonces, claro, mi prioridad en aquel momento era el tema histórico, era que tenía que abrir restaurante, ¿eh? Esto es un tema muy importante, las prisas. En el momento que yo me di cuenta que las prisas no son buenas y que tengo que estar feliz conmigo mismo, ese es el momento
en el que entiendo que no tengo que demostrar nada a nadie, sino a mí mismo, es el momento que hago todo con pausa y no tengo presión, ni del periodismo, ni de la prensa, ni de clientes, ni de amigos, ni de gente. Joder, tienes que abrir ya, no puede ser, no puede estar tanto tiempo parado, tal, y yo parado, si estamos con la obra que no paramos, las 2 asesorías que tenemos, más las otras cosas que hacemos, parado, o sea, vente conmigo un día a día, a ver cómo es tu parado y mi parado, ¿no? Entonces, vi una sociedad, sobre todo la latina, que todos la conocemos, que es todo ya, inmediato, todo ya, para ayer. No sé si os pasará a vosotros, me imagino que sí, presupuesto. Oye, valórame no sé qué, es para mañana, todo es rápido, todo es ya, todo es constante, tiene que ser ya. Entonces, en ese momento dijimos, no, oye, no, mira, apostamos por mi ciudad, apostamos por mi barrio y vamos a hacer el proyecto que yo quiero hacer. Tardaremos 3 años o 2 años, que es al final lo que hemos tardado. Construyendo futuro, ¿no? Reinterpretando el pasado, ¿no? Es fundamental para nosotros nuestro discurso, y ya no solo nuestro discurso, en la manera de entender lo que cocinamos y lo que hacemos, la puesta mirada atrás, fundamental para nosotros, es fundamental estudiar los patrones, qué tipo de ave era el que comía cierto producto determinado en el siglo X, qué producto no había, la limitación que agudiza el ingenio para nosotros de no utilizar productos del Nuevo Mundo. Bueno, nos limitamos, a nivel cocina no hemos limitado mucho, pero también nos ha agudizado la creatividad para hacer cosas que entendemos que son únicas, que no existían. Si entendéis un poco el tema a nivel emprendimiento, hemos cogido el camino más difícil, siempre lo hemos hecho así, siempre hemos cogido el camino más difícil. Bueno, esto es como todo. Desde fuera muchas veces se ve, al menos en mi caso hablo, la gente que no nos conoce, que siempre estamos como para, y yo creo que esto es muy normal también, para la foto, digo, el concepto de alta cocina que se tiene en estos momentos, para, oye, esta gente hace para la prensa, para la fotografía y para nada que ver. Es un estilo de vida en el que trabajamos muchas horas, en el que vamos a probar un guisante fantástico que un colega de Jaén, Pedrito, nos consigue, vamos con el coche a las 6 de la mañana a coger 1 kilo de guisante nada más para los clientes que vienen al mediodía. Pero esto no se publica en las redes ni se cuenta, o sea, no tienes que estar constantemente justificando lo que tú haces por ser mejor o peor, es un concepto de uno, decir, oye, mira, yo quiero llegar a hacer las cosas muy bien, intentar ser un número 1, intentarlo, otra cosa que se consigue, intentarlo, y muchas veces en nuestra sociedad la ambición se asocia a negativo, se asocia a trepa, se asocia a, buah, qué tal, y estamos en una sociedad constante que queremos más con menos esfuerzo. Y yo mi educación que me ha dado mi padre y la educación luego que he tenido en País Vasco durante 5 años, pues me han demostrado otras cosas, me han demostrado otras cosas, que con esfuerzo, trabajo y pasión uno consigue lo que le da gana en la vida. Pero da igual que sea esto, un puesto pipas o un asador de pollo, da igual, ¿vale? Mucho esfuerzo. Bueno, lo típico de la obra, no sé si habéis hecho obra, imagino que sí, pero a mí, o sea, ahí estaba virgen, el tema obras jamás había hecho. Y ya no solo una obra de reforma, no, una obra de una casa, Pues bueno, pues lo típico, hay que cortar la calle, los vecinos, qué pasa con la calle, una zanja de 5.000 euros que hay que pagarle a la empresa pública Emaxa porque hemos hecho una raja con tal. Esto no hay abogado, no hay asesor o empresa o persona o personas que te quieran ayudar, dicen que te ayuden, que te lo pongan. Esto es la vida misma y uno lo va aprendiendo, te van dando palos, que yo creo que a muchos os han dado, y es muy complejo, porque al final estás constantemente nadando y nadando y nadando. Menos mal que había mucha lista de espera, que al menos decíamos, ostras, menos mal, estamos abriendo este concepto, la gente está llamando, está haciendo reservas por mail, hay un interés, o sea que no podemos tirar la toalla, todo lo contrario, seguir, seguir y seguir. Seleccionando e investigando. Bueno, todas estas pruebas que veis ahí, a la basura. Durante 6 meses, con 4 personas de mi equipo, mano a mano, de lunes a viernes, 8 horas, trabajando solamente en I+D, todas las pruebas que veis aquí, que hay un montón, a la basura. A la basura. ¿Por qué? Porque para nosotros lo estético es superfluo, es lo segundo o lo tercero. Siempre se basa en el gusto, siempre. Las cosas tienen que estar súper redondas. Alguien que paga en tu restaurante 120 o 150 euros, ¿vale?, que se cambia por una entrada de un Madrid-Barça, o que ahí no tenemos problema nunca de pagarlo,
Madrid-Barça o un Málaga-Barça o un Málaga-Madrid, me da igual, lo que queráis. Cuando vamos a un restaurante donde se cuida la vajilla, se compra un producto top, tienes a no sé cuánto personal pendiente de ti, no falta nada en la mesa, nada absolutamente, constantemente, pero yo no es en Andalucía, no me malinterpreté, hablo a nivel nacional. Tú te vas a cualquier parte, me da igual que sea País Vasco también, a la gente le cuesta pagar. No nos cuesta un reloj, no nos cuesta un bolso Louis Vuitton, que son 10 veces más, eso no hay no problema, eso es fantástico. ¡Hala! Si nos van bien las cosas a tope. Pero para valorar un producto extraordinario, un equipo extraordinario y gente que se vive por dar 8, 10, 15 cubiertos por servicio, que es lo que nosotros damos, unos 15, 16 por servicio, 30 clientes al día, ¿vale? Aproximadamente, 16, 17 horas, hostia, esto no es válido, ¿vale? No, esto no, hostia, esto no... Trabajando la artesanía, fundamental para nosotros, tema de artesano, Córdoba, ciudad califal, muchos de las palabras, nombres de Francia, ya no solo a nivel gastronomía, como puede ser el hojaldre, que es de origen árabe, el cuero, el metal, hay artesanos fantásticos y divinos en la ciudad de Córdoba que siempre han estado olvidados, llamémoslo así, por nuestro catetismo nacional, ya no hablo andaluz ni cordobés, sino nacional, de lo de fuera siempre mejor y lo de dentro pues menos bueno. Entonces, bueno, hemos estado trabajando con diseñadores, con gente del entorno para hacer. Esto es sostenible, y aquí yo no pongo sostenibilidad ni tal, ni cual, ni pascual. ¿Por qué? Por un tema muy sencillo. Si hoy alguien de los que estéis aquí os llega el mensaje de todos los que estáis, yo no quiero ser responsable de meteros historias para no dormir la cabeza, con todo mi respeto, de que son cosas irreales, que esto pasa mucho, ¿no? A nivel marketing o a nivel branding, ¿no? Muchas veces vendemos lo que queremos ser y no lo somos, entonces hay que ser muy cautos. Quizás la alta cocina durante todos estos años ha pecado de esto, puede ser, ¿por qué no? Se puede hasta reconocer, pero tampoco se puede vender algo que no es, fundamental. Bueno, esto que ya le he regañado al diseñador, porque claro, yo si hago este PDF, yo no voy a poner aquí el careto y pongo viviendo la experiencia, que ya a las 8 de la mañana le he llamado hoy al hombre, y en la oficina, y digo, oye tú, ¿cómo me puedes poner a mí en una mesa vivienda de excelencia y restaurante? Digo, ¿esto qué te crees? ¿Que vamos a vender, no sé, restaurantes o vamos a vender...? Fijaros el concepto de un diseñador a lo que nosotros a nivel artesano o de restaurante, tan diferente. Domingo a la noche lo voy a quitar y digo, no, mira, lo voy a contar y voy a contar la anécdota. ¿Cómo nos ve un diseñador que está en nuestro equipo, que está en nómina, que es fantástico? Pero fíjate cómo nos ve. Oye, viviendo la excelencia, y te pone esto ahí todo como, qué bonito, ¿no? Que es todo, ¿no? Sí, sí, precioso. Comiendo la historia, fundamental. Entendíamos que no había proyectos, o había proyectos, siempre hago referencia a Dinar, de Geston Blumenthal, de que de alguna manera hizo un amago, en el restaurante del Mandarín Oriental en Londres, de recuperación de la historia, y recuperación de historia gastronómica inglesa, ¿no? En aquel momento, junto con el mensaje, siempre cuento, ¿no?, de Virgilio, hace 3 años en Italia cocinando, que decía, oye Paco, tú que siempre has tirado en tu etapa de boquerente, y lógicamente por tu paso de 5 años en Mugaritz, de la cocina vegetal, ostras, qué reto, ¿no? Córdoba, ¿no? Y qué reto, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora, no? Entonces, aquella noche no dormí, entré en estado de shock y digo, hostia, es verdad, pues ¿qué voy a hacer ahora? Porque claro, Córdoba, sí, vegetales bien y tal, pero, ostras, ¿qué hacemos? Y en aquel momento me entró, llamémoslo el tembleque, ¿no?, o el canguelo, llámenlo como queráis, decir, ostras, si vamos a nuestra ciudad y vamos a hacer un restaurante de alta cocina, que parece que ahora la palabra alta cocina, cocina moderna, no se puede utilizar en estos momentos, no sé mañana qué pasará. Tenemos que hacer algo rompedor, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que decir algo que cale, pero que cale de verdad, que no sea puro marketing o branding, depende cómo lo quieras llamar, ¿no? Por eso Comiendo la historia, por eso en nómina tenemos una historiadora, que es documentalista en este caso, que es Rosa Tobar. Nos interesaba mucho las reminiscencias de nuestro pueblo y de nuestras ciudades, ¿no?, al final. Y bueno, esto es un poco nuestra breve historia, que tampoco podemos resumirla en tan poco, como la de cada uno de vosotros, pero cuando hablé con Marta y Yayo y José Mari, era un poquito, daros un poco, no sé si pistas o no, de que este sector o este oficio es de todo menos glamuroso, por muchas portadas, por muchas historias para dormir que se suelen hacer, que a veces son necesarias, no digo lo contrario,
pero que es un camino muy arduo, muy doloroso, con muchas espinas, y que tienes que tener una fortaleza mental y personal y familiar y a nivel equipo que es complejo, que no es fácil, que muchas veces constantemente tienes para tirar la toalla. Son muchas horas, son muchos desencuentros con tu proveedor, con tu cliente en algunos casos, con tu equipo, es muy, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, el alto rendimiento, como yo digo, que muchas veces no se conoce en este oficio, pero bueno, siempre lo asemejo con la natación sincronizada, ¿no? Al final, ¿no? Si no hubiera un entrenador, aparte de Mengual, haciendo el ejercicio y tal, pues al final sería complicado, ¿no? Muchas gracias a todos.